Bienvenidos una vez a su canal favorito de noticias y salseo del mundo de las novelas turcas. Aquí estamos listos y preparados para traerles las últimas novedades y do copyright. Déjenme decirles que hoy tenemos una bomba que estuvo explotando en toda Italia y por supuesto, aquí, en este su rinconcito preferido del internet. Hoy vamos a hablar de nada y nada menos que de Can Yaman. El mismo Can Yaman que nos ha robado el corazón superíndice 3N con sus interpretaciones, su sonrisa encantadora y, bueno, seamos honestos, su fusico de infarto. Pero la noticia que les traigo hoy no es precisamente un cuento de hadas. Resulta que el actor turco se encuentra en el ojo del huracán en Italia y los rumores de problemas legales, incluso con la posibilidad de enfrentar cargos que podrán llevarlo a prisión superíndice 3N, corriendo como la superíndice 3 Lbora. ¿Q copyright ha pasado? ¿De Q copyright se le acusa? ¿Es cierto todo lo que se dice? Pues agárrense bien porque hoy les vamos a contar todos los detalles, sin pelos en la lengua, como siempre. Pero antes de entrar en materia, quiero recordarles a todos los que viendo este vídeo y aún no se han suscrito a nuestro canal, que lo hagan ahora mismo. No se lo piensen dos veces. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos de sus series turcas favoritas. No se querrán perder nada. Además, su suscripción superíndice 3N nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir creciendo y trae copyright dándoles contenido de calidad. Que ya saben, a suscribirse. Ahora vamos al grano. La historia, como suele suceder en estos casos, es un poco enredada y tiene varias aristas. Todo comienza con una serie de denuncias que han surgido en los últimos meses relacionadas con la vida personal de Can Yaman en Italia. Como saben, el actor ha estado residiendo en el país europeo durante un tiempo, filmando series y películas, y convirtió copyright-dándose en una verdadera estrella allí. Sin embargo, la fama, como todos sabemos, tiene un precio y parece que Can Yaman lo está pagando ahora mismo. Las acusaciones que pesan sobre el actor son variadas, pero la que ese ruido ha hecho y la que podrá tener consecuencias ese graves, relacionada con presuntos altercados con paparazzi y fans. Según algunas fuentes, el actor ha tenido varios encontronazos con fotos superíndice 3 grafos que lo persiguen constantemente para obtener genes de su vida privada. En algunos de estos incidentes, se le acusa de haber actuado de forma agresiva, llegando incluso a dar más menos al equipo fotográfico y agredir físicamente a algunos profesionales. Por supuesto, hasta ahora, todo esto son acusaciones y, como siempre decimos, hay que tomarlo con pinzas. Sin embargo, lo preocupante es que ya se han presentado denuncias formales ante las autoridades italianas y se ha abierto una investigación superíndice 3N para esclarecer los hechos. Si las acusaciones resultan ser ciertas, Can Yaman podrá enfrentar cargos por agresión superíndice 3N, da más menos a la propiedad privada e incluso por obstrucción superíndice 3N a la labor periodística. Dependiendo de la gravedad de los cargos y de las leyes italianas, podrá enfrentar una pena de prisión superíndice 3N. Pero la cosa no termina aún. También copyright-N se han escuchado rumores de problemas con algunos fans. Al parecer, el actor ha sido acusado de comportamientos inapropiados, como negarse a tomarse fotos o firmar superíndice 3 grafos de manera descortu copyright e incluso de haber tenido altercados verbales con algunos admiradores. Aunque estas acusaciones son menos graves que las relacionadas con los paparazzi, también copyright-N contribuyen a crear una imagen negativa del actor y a dar más menos a su reputación superíndice 3N. Ahora bien, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es Can Yaman realmente un actor agresivo y problemático? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. Como les dije, todos son acusaciones y hasta que la justicia italiana no se pronuncie, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, es importante más menos hablar que no es la primera vez que Can Yaman se ve envuelto en copyright micas. En el pasado ha sido criticado por su comportamiento en redes sociales, por algunos comentarios considerados sexistas y por ciertas actitudes consideradas arrogantes. Profundicemos un poco en estos antecedentes, mis chismosos. Recordemos que Can Yaman, a pesar de su innegable talento y atractivo, a veces ha patinado en sus declaraciones, especialmente en entrevistas y redes sociales. Algunos comentarios sobre el rol de la mujer en la sociedad, o incluso sobre la naturaleza de las relaciones románticas, le han valido críticas por ser considerados machistas o fuera de lugar.
Estas controversias previas, aunque no tengan la gravedad de las acusaciones actuales, sin duda influyen en la percepción superíndice 3N pública del actor y alimentan la desconfianza. Además, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3N que sufren las celebridades, especialmente aquellas que alcanzan un nivel de fama tan alto como Can Yaman. La persecución superíndice 3N constante de los paparazzi, el acoso de algunos fans y la falta de privacidad pueden llevar a situaciones de copyright S y frustración superíndice 3N que en ocasiones pueden derivar en comportamientos poco afortunados. No estamos justificando ninguna acción superíndice 3N, pero su intentando entender el contexto en el que se producen. Imaginen por un momento, mis queridos chismosos, ser seguidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada paso que dan, cada comida que disfrutan, cada conversación superíndice 3N que tienen, siendo potencialmente fotografiada y publicada en Internet. Esta constante invasión superíndice 3N de la privacidad, sin duda, puede generar una gran presión superíndice 3N psicolus superíndice 3 jica y llevar a reacciones impulsivas. Recordemos el caso de Britney Spears, que acosada por los paparazzi, terminó superíndice 3 teniendo un colapso público. Si bien no estamos diciendo que Can Yaman vaya a llegar a ese extremo, es importante entender que la fama tiene un lado oscuro que puede afectar profundamente la salud mental de las celebridades. Por otro lado, también copyright N es posible que Can Yaman sea víctima de una campaña más menos de desprestigio orquestada por sus detractores. En el mundo del espectáculo, las envidias y las rivalidades N a la orden del día y no será a la primera vez que se difunden rumores y acusaciones falsas para dar más menos la imagen de un artista. También copyright N podrá ser que algunos paparazzi copyright N buscando provocar al actor para obtener genes escandalosas que les permitan venderlas a un precio elevado. Pensemos por ejemplo en la cantidad de dinero que pueden ganar los paparazzi con una foto de Can Yaman en una situación superíndice 3N comprometedora, o incluso de una confrontación superíndice 3N fúsica. La posibilidad de obtener una gran recompensa econus superíndice 3 mica puede llevar a algunos fotos superíndice 3 grafos a cruzar la línea y a provocar deliberadamente al actor para obtener la imagen deseada. Además, no podemos descartar la existencia de rivalidades profesionales. Quizás haya otros actores turcos que ven en Can Yaman una amenaza a su propia carrera, y que copyright N interesados en dar más menos a su imagen pública para debilitar su posición superíndice 3N en la industria del entretenimiento. En definitiva, la situación superíndice 3N es compleja y requiere un análisis cuidadoso. Lo que es cierto es que Can Yaman estuvo atravesando un momento difícil y que su futuro profesional en Italia podrá verse comprometido si las acusaciones en su contra se confirman. Ahora solo queda esperar a que la justicia haga su trabajo y a que se esclarezcan los hechos. Mientras tanto, nosotros seguiremos informándoles de todas las novedades y ofreció copyright dándoles nuestra opinión superíndice 3N objetiva y veraz. Profundicemos ahora en el aspecto legal de este embrollo, mis chismosos. En Italia, las leyes sobre agresión superíndice 3N y DAO más menos a la propiedad privada son bastante severas. Si Can Yaman es declarado culpable de agredir a un paparazzi o de dar más menos a su equipo, podrá enfrentar una pena de prisión superíndice 3N que va desde varios meses hasta varios aún más menos dependiendo de la gravedad de las lesiones o de los daños más menos ocasionados. Además, también copyright N podrá ser condenado a pagar una indemnización superíndice 3N con un superíndice 3 mica a la víctima. En cuanto a las acusaciones de obstrucción superíndice 3N a la labor periodística, también copyright N son consideradas un delito en Italia, y podrán acarrear una pena de prisión superíndice 3N y una multa considerable. Es importante recordar que la libertad de prensa es un derecho fundamental en una sociedad democrática, y que cualquier intento de obstaculizar el trabajo de los periodistas es considerado un ataque a este derecho. En el caso de las acusaciones de comportamiento inapropiado con los fans, aunque son menos graves desde el punto de vista legal, también copyright N podrán tener consecuencias negativas para la carrera de Can Yaman. Si se demuestra que el actor ha tenido altercados verbales con sus admiradores o que se ha negado a tomarse fotos o firmar superíndice 3 grafos de manera descortu copyright S, podrá perder el apoyo de sus fans, lo que se traducirá en una disminución superíndice 3N de su popularidad y de sus oportunidades laborales. Este caso nos recuerda una vez más que la fama no lo es todo y que las celebridades también copyright N son personas con problemas y debilidades. Es importante recordar que no debemos juzgar a nadie a la ligera y que siempre hay que dar el beneficio de la duda.
También copyright N nos enseu más menos a la importancia de respetar la privacidad de los demu S y de no dejarnos llevar por los rumores y las noticias sensacionalistas. A veces mis chismosos nos dejamos llevar por el brillo y el glamour de la fama, y olvidamos que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y debilidades. Es fácil juzgar desde la distancia, pero es importante recordar que nadie es perfecto, y que todos cometemos errores. Antes de emitir un juicio sobre Can Yaman, o sobre cualquier otra celebridad, debemos recordar que solo conocemos una parte de la historia, y que es importante dar el beneficio de la duda. Además, debemos ser conscientes del impacto que pueden tener nuestros comentarios y opiniones en la vida de los demu S. Un comentario negativo en las redes sociales, o un rumor difundido sin pruebas, puede dar más menos la reputación superíndice 3N de una persona y tener consecuencias devastadoras en su vida personal y profesional. En resumen, Can Yaman se enfrenta a graves acusaciones en Italia que podrán llevarlo a prisión superíndice 3N. Se le acusa de agredir a paparazzi y de tener comportamientos inapropiados con algunos fans. La justicia italiana ha abierto una investigación superíndice 3N para esclarecer los hechos y determinar si el actor es culpable o inocente. La situación superíndice 3N es compleja y requiere un análisis cuidadoso, teniendo en cuenta tanto la presión superíndice 3N que sufren las celebridades como la posibilidad de que se trate de una campaña más menos de desprestigio. Ampliando un poco el panorama, mis queridos chismosos, este caso nos plantea algunas preguntas importantes sobre la relación superíndice 3N entre las celebridades, los paparazzi y los fans. Du superíndice 3 de esto, el límite entre el derecho a la información superíndice 3N y el derecho a la privacidad. Hasta copyright. ¿Es justificable la persecución superíndice 3N constante de los paparazzi a las celebridades? Superíndice 3 ¿Cómo deben comportarse los fans con sus ídolos? Son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles, pero que es importante plantearse para reflexionar sobre la naturaleza de la fama y sobre la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3N y de los fans. Y hasta aquí llegamos hoy con este vídeo cargado de información superíndice 3N y salseo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que nuestro objetivo es mantenerlos informados y entretenidos, siempre con respeto y objetividad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Gracias de corazón superíndice 3N. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman es culpable o inocente? ¿Creen que es víctima de una campaña más menos de desprestigio? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. No se corten, mis chismosos, quiero saber qué copyright piensan. Compartan sus teorías, sus sospechas, sus dudas. Recuerden que este es un espacio para debatir y para intercambiar opiniones con respeto y tolerancia. No importa si estén de acuerdo o en desacuerdo con lo que hemos dicho en este vídeo, lo importante es que expresen sus ideas de manera constructiva y respetuosa. Y para finalizar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de las últimas novedades del mundo de las novelas turcas, y por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Aquí encontrarán los mejores chismes, las noticias exclusivas y los análisis profundos de sus series favoritas. Los esperamos. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, mis chismosos, mantengan la calma y el salseo.